Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? En el video de hoy vamos a estar viendo lo que es Power BI en finanzas. ¿Ya? Y vamos a dar unos minutos que se nos esté sumando más gente que me ha ido confirmando que van a ingresar y partimos. Ya. Bueno, ahí es importante que vamos interactuando en los comentarios para ir viendo si pueden ir accediendo al contenido que les voy subiendo y ir realizando la que es la reportería que vamos a trabajar. ¿Ya? En la clase hoy día vamos a estar viendo cómo hacer un estado de resultado un poco más trabajado con un ejercicio así algo más simple. Un segundo. Algo sencillo donde a niveles de contables tengamos un resultado real. En el panel izquierdo donde tengamos ingresos operacionales, tanto el real como el planificado, respectivas diferencias. Si es que tenemos conceptos de costos que son activables, por ejemplo, todos estos costos son activables y corresponden a ciertas lógicas de negocio que se aplican. ¿Ya? También tenemos los costos operacionales, que aquí ya está tanto costos, gastos o otros factores que eh, se pueden ir reconociendo según el resultado. Y por último ya su resultado operacional, que es el ingreso operacional menos los costos activables menos los costos operacionales, me da el rendimiento de cada uno de los negocios que estamos analizando. ¿Ya? Con este tipo de composición vamos a estar trabajando en el día de hoy. Ya tenemos en la parte superior filtros de periodos, centros de costos, nombre de proyecto en caso de estar seleccionando algún proyecto en particular. Vamos a ir viendo cómo hacer todo esto móvil. ¿Ya? Entonces voy a estar compartiéndole mediante el chat un enlace de SharePoint para poder ir un segundo, para poder ir accediendo a donde están todos los orígenes de datos. Ya, ahí me van confirmando si pueden acceder y vamos a estar partiendo descargando ese archivo. Ya, si yo meto el incógnito y accedo al enlace, debería aparecer esto y acá me falta traspasar este archivo al material. Ya. Entonces, si accedemos al enlace que les compartí vía chat, debería tener este archivo Excel donde va a estar todas las bases de datos con las cuales vamos a estar trabajando. Ya, ¿se escucha bien? ¿Aló? Ahí sí. Un segundo, que parece que estoy haciendo prueba de audio. Es eso. En un segundo voy a ponerme audífonos para que se escuche mejor. Ahí sí. Me van comentando en el chat si se va escuchando mejor ahora. Es eso. ¿Se escuchó lo que estoy hablando o no? Ahí me van confirmando por favor en el chat.
para ir haciendo las respectivas pruebas. Eh, sí, está. Ah, ya, súper. Ya, estaba haciendo la introducción de lo que íbamos a estar realizando y creo que al principio del stream no se escuchó nada. Así que, bueno, a nivel general vamos a estar trabajando un ejercicio un poquito más aterrizado a una realidad específica del ambiente financiero. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, como analistas de datos nos piden realizar análisis de estado-resultado, análisis generales, análisis de cuenta? Todas esas consideraciones va a tener actualmente la reportería que vamos a estar haciendo, ya que es muy similar a lo que estoy mostrando en pantalla, donde vamos a tener ciertos filtros de periodos, centro de costos, y en caso, por ejemplo, de seleccionar ningún centro de costo, nos va a aparecer cuadros de texto variables para poder ir dándole un poquito más de viveza a la reportería. Ya en el costado izquierdo nos va a aparecer como los resúmenes a niveles de ingresos, de costos activables, de costos operacionales, resultado operacional, que sería el ingreso menos los costos activables, menos el costo operacional, me da un resultado operacional y cuál es su rendimiento porcentual. Este dividido en este da un 37%. Ya todo esto en un ambiente real, comparado con un presupuesto que va a ir dictando la compañía y ir viendo cuáles son las principales diferencias. Ya en este panel lo vamos a estar viendo a nivel general y en otro panel lo vamos a estar viendo ya en un panel un poco más detallado. Ya, ahí si tienen cualquier duda o consulta, me la van comentando en el chat. Ya, les compartí en el mismo chat un enlace, ¿ya? Ese enlace les va a permitir ir descargando el ejercicio que vamos a estar viendo en esta y en las siguientes clases, ¿ya? Que en sí es un archivo Excel donde lo vamos a estar abriendo para explorarlo un poco. Ya, donde, bueno, va a estar un formato de tabla dinámica que te va a presentar la misma información, pero a nivel de Excel. Entonces, lo que vamos a estar haciendo nosotros, oye, ¿cómo podemos llevar un estado de resultado que antes se presentaba con estas características a un reporte Power BI mucho más interactivo, dinámico, y es lo que hoy en día en el mercado te va pidiendo, ¿ya? Entonces, toda esta estructura es la que vamos a estar realizando. Les dejé disponible un tipo de base de datos donde está como todas las columnas que vamos a necesitar para los análisis y en caso de ir agregando más columnas que puedan servir, ahí la vamos a ir avanzando en medida de lo posible. ¿Ya? Y por último, en la tercera hoja va a estar una información que nos va a dar la dimensión del nombre de cuenta. Oye, ¿cuál es el número de cuenta? Ah, mira, es este número de cuenta, del cual es el nombre de la cuenta contable, las clases, en caso de tener algún orden específico lo va a tener, y diferentes tipos de agrupaciones adicionales que podamos ir realizando. ¿Ya? Ahí me van confirmando cuando descarguen el archivo en el chat. Ya se los voy compartiendo ahí como mensaje. Ya es importante que vamos a ir practicando entre todos. Oye, descargar el archivo y cómo partir desde el Power BI en cero. Ya ahí voy a dar unos minutitos y partimos.
Ya, una vez que accedamos a este enlace, lo que vamos a estar haciendo es descargando el archivo que les voy a estar compartiendo. Ya que este enlace lo compartí por el chat del YouTube. Ya, ahí cuando lo hayan descargado, confírmeme en el chat y vamos a ir avanzando. Voy a colocar imágenes acá. Ya. En este caso, bueno, yo ya lo descargué y actualmente, me den un segundo. Ya. Vista, detalles. Va a estar en este archivo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir abriendo lo que es Power BI Desktop desde cero y ir viendo cómo poder conectarnos. A ver, me dicen por interno que hay un detalle. Un segundo. Habilitar edición. Habilitar vínculos. Ahí creo que está con ciertos vínculos. Dame un segundo para volverlo a cargar. Únicos fórmulas. Vínculos. No, creo que no tiene ninguno. Ya. Entonces, vamos a partir lo que es Power BI. Ya. Guardar. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahora es, una vez que ya descargamos el archivo del ejercicio, vamos a ir viendo el informe de Power BI desde cero. Ya, entonces siempre cuando nosotros realizamos un Power BI, normalmente siempre para cualquier proyecto uno parte exportando Excel. Ya, ¿por qué uno exporta Excel? Porque es una de las herramientas como más versátiles y más ocupada que uno siempre tiene disponible a mano en su equipo. Ya, después cuando los proyectos van escalando o van y creciendo acorde al- a las disponibilidades que se dan en los negocios, ahí uno puede ocupar conectores de SQL Server, Azure u otros datos o fuentes de datos que nos permitan. ¿Ya? Normalmente yo para los proyectos pequeños suelo ya ocupar Excel para hacer las muestras y ir escalándolo posteriormente en esas fuentes. Y entonces vamos a estar ocupando lo que es el conector de Excel. Vamos a buscar lo que es el archivo de ejercicio y lo vamos a abrir. ¿Ya? Entonces, una vez que ya lo tengamos abierto, nos vamos a estar conectando a estas dos informaciones, tanto ABD como nombre de la cuenta contable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en BD yo voy a tener toda la información de un estado de resultado tipo que puede llegar a tener una organización y el nombre de cuenta contable voy a tener la dimensión de toda la cuenta. Y esto después le vamos a estar llamando DIN cuenta contable.
A diferencia de esto, que lo vamos a transformar en una FAQ de estado resultado. ¿Por qué ocupamos los términos FAQ y los términos DIM? Normalmente para el término FAQ es un término que se ocupa en inglés, que es una tabla de hechos, donde cada registro específico es un hecho. A diferencia de la tabla de DIM, que es una tabla de dimensiones que me entrega propiedades específicas a una dimensión. Por ejemplo, hoy este número es una cuenta de remuneraciones, es de costo, tiene N propiedades más, con lo cual alimenta de información o enriquece nuestros hechos que están ejecutándose en nuestro panel azul. ¿Ya? Ahí si tienen cualquier duda, no duden en preguntar o ahí pueden retroceder el en vivo y después lo adelantamos para que vayamos todos en línea. Ya, igual todo este contenido lo vamos a estar subiendo, como se había comentado en un principio, las publicaciones que hemos ido realizando a través de LinkedIn todos los jueves. Vamos a estar trabajando una hora con esta misma dinámica y así cualquier duda, consulta la pueden ir dejando en los comentarios y yo en medida de lo posible voy a estar respondiéndoles. ¿Ya? Entonces, una vez que ya elegimos desde Excel la fuente de datos, le vamos a dar a estos dos check. Una vez que le damos estos dos check, presionamos el botón de cargar y esto nos va a permitir realizar la carga en el modelo Power BI. ¿Ya? Esto es lo que normalmente uno suele hacer cuando está recién empezando en Power BI y es súper común. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando los datos no necesariamente van a estar preparados? Por ejemplo, oye, cargué los datos y me aparecen varias como columnas vacías. Esto, por ejemplo, son regular que siempre pase cuando nosotros llegamos y cargamos datos. Entonces, el paso que uno siempre debe estar haciendo es ver cuáles son los datos de interés que realmente va a cargar y cuáles son las columnas que va a ocupar en el modelo. Porque no es lo mismo tener un modelo de 1 millón de datos y cargar 100 columnas que tener el mismo modelo de 1 millón de datos pero cargar las únicas 20 que se van a analizar. Entonces, por tema de efectividad, uno siempre tiene que ir haciendo una transformación antes de ejecutar la carga en el Power BI. ¿Ya? Entonces, para poder realizar todos esos casos de carga y de revisión, nos tenemos que ir acá a lo que es inicio, transformar datos. Podemos apretar directamente acá y nos va a abrir la opción. O si presionamos en el panel de abajo, nos podemos dirigir a este punto. Ya, en cualquiera de las dos opciones, uno puede ir a entrar a lo que es la edición de las consultas. Ya, ¿qué significa lo que comenté? Es abrir lo que son Power Query. Ya, el motor de consultas que trabaja Power BI en sí es el editor, tal como lo dice acá, quizás no mucho lo ven como en tanto detalle, es Power Query. Este monitor de consulta está tanto disponible en Excel como en Power BI. Ya, una de las grandes diferencias es que en Power BI uno tiene mayores funciones que nos permiten hacer eficiencia en cargas de modelo, transformaciones, una que otras transformaciones adicionales, pero esas son como las grandes diferencias que tiene Power BI Query de Excel con el de Power BI. Yep. Entonces, partiendo desde las consultas. Ya, normalmente cuando uno trabaja en modelo de datos, mm, uno siempre inicia con una, dos o hasta tres consultas. Pero aquí lo que suele ocurrir después es que metemos una quinta, una sexta, que la vamos a estar viendo más adelante, y ahí es donde van a necesitar nombres distintivos a cada una de las consultas. Por ejemplo, cuando uno entrega este reporte y ve la consulta BD, eh, no explica mucho qué significa BD. Entonces, aquí es donde
con doble clic, nosotros le vamos a ir cambiando los nombres para colocarle nombres distintivos a cada una de las preguntas, o sea, de las consultas. Entonces, por ejemplo, esta va a ser FAQ de estado resultado y esta, tal como lo dijimos al inicio de la clase, la vamos a poner de cuenta contable. Entonces, cuando nos vamos a FAQ, estado resultado, aquí vamos a tener que siempre estar analizando y viendo cuáles son las columnas que nos están sirviendo. Por ejemplo, oye, agrupación de estado resultado, la podríamos cargar o necesariamente la tendríamos aquí también disponible. Entonces, a través de la columna llave, que esta es una llave foránea, puedo traerme toda esa columna. Ya, en un ejercicio sencillo, la vamos a dejar tal cual y después vamos a ir trabajándolo. Ya, seguimos, aquí está cuenta contable, el centro de costo. Si nos damos cuenta acá, los centros de costos es un número o un código que en su mayoría en contabilidad es ocupado para definir un proyecto en particular y ahí asignar tanto ingresos, costos, gastos u otros elementos contables. Ya, por ejemplo, en este registro, acá podemos ver que en este centro de costo tiene varios registros de ingresos. ¿Por qué son ingresos? Porque en la primera columna puedo ver y está asociado a varios meses. Entonces hay una donde tiene que ir entendiendo un poco cómo va funcionando los registros que estamos trabajando, ¿ya? Y esto es el análisis exploratorio que uno siempre debe hacer. Y más adelante tenemos lo que es clase, que significa que, por ejemplo, estos primeros tres registros corresponden, voy a cambiar el tema de colores, corresponden a un tipo de registro presupuestario, a diferencia de los próximos tres que corresponden a un tipo de registro de el real. Entonces acá es como una columna súper importante para poder ir realizando comparaciones de, oye, ¿contra qué me tengo que comparar? Ah, mira, todo lo que es real comparado todo lo que es presupuesto específicamente de uno o varios meses. Ya, todo esto como análisis general es lo que uno suele ir realizando, como había mencionado, antes de hacer dashboard, antes de hacer gráficas, porque es importante entender a la larga qué significa cada uno de los registros, para qué es lo que lo hace diferente y cuáles son las columnas claves con las cuales vamos a estar trabajando los modelos. Ya, ahí no sé si tienen cualquier duda, no se olviden de estar en el chat, yo lo estoy viendo ahí en vivo para poder ir adaptándome eh, a las diferentes consultas que van realizando o explicar en mayor detalle algún concepto que les gustaría ver. Ya, como digo, esta masterclass es importante que la vamos siguiendo desde el día uno y así pudiendo quedarse con conocimiento financiero, conocimiento exploratorio de datos, conocimiento de Power Query u otro de los procesos que vamos a ir analizando. ¿Ya? Entonces, si seguimos, bueno, acá hay una columna que dice no en su mayoría, pero en algunos casos dice sí. Como yo sé que dice que sí, porque en algún momento ya lo analicé y desde ciertas funcionalidades que tiene Power Query, yo puedo ver una vista resumen de esta información. ¿Cómo puedo habilitar eso para saber, oye, más o menos qué tipo de registros tiene esta columna? Desde el punto de vista, perfil de columna, y si nosotros habilitamos lo que es perfil de columna, seleccionando esta columna, nos va a decir cuáles son los tipos de registros que contiene al menos los primeros 1000 registros de la base de datos. ¿Ya? Si nosotros necesitamos hacer que me muestre el detalle de todos los registros, ahí hay que hacer un cambio.
Ya, no sé si se sabían esa función o si la han ocupado antes. Esta es una de las funciones súper útil que tiene Power Query. Y bueno, yo por defecto tenía otras funciones más que, por ejemplo, de manera sencilla yo puedo ver, oye, cómo es su distribución, que a la larga es este gráfico de manera resumida. Cuántos datos vacíos tengo, por ejemplo, en el campo del lado. Oye, tengo solo 17% de los campos con valores y el 83% vacío. Y ahí habría que analizar por qué se dan esos factores. Por ejemplo, si yo acá veo, mira, la mayoría de los registros de esta columna se componen de distribución de valores de vehículos, plataforma y CRM. Y esto se da que en esta base de datos en particular, todos los ingresos operacionales tienen una apertura a nivel de área y servicio. Entonces, yo un ingreso operacional lo puedo clasificar por artículos, auditorías, call center y toda la secuencia de información que yo tenga disponible en esa columna. ¿Se entiende? En caso de requerir, por ejemplo, oye, pero ¿cuál es específicamente esas auditorías que se realizan o cuál es ese call center que se realiza? Aquí va a estar la columna de servicio, donde en el servicio ya va a estar detallado cuál es el servicio específico que se está realizando. Por ejemplo, aquí en servicio podemos ver que hoy es una plataforma de seguimiento call center, mejora de CRM u otros detalles adicionales que podemos ir encontrando en este análisis exploratorio. ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta que están las columnas que habíamos considerado que no eran útiles. Entonces, estas columnas que normalmente uno debería hacer, eliminarlas. Porque Power BI carga o habilita, por ejemplo, estas columnas en el modelo de datos, es porque reconoce que, por ejemplo, en estas celdas, que yo lo dejé intencionalmente, hay datos, pero esos datos a la larga quizás pueden ser datos extras que uno vaya agregando, ¿ya? Y este proceso de, de quitar esas columnas es algo que uno cuando está cargando en Excel siempre se va a topar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer algo para aplicar buenas prácticas y únicamente considerar las primeras columnas que fueron de análisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo en un instante, hoy me estoy conectando a este Excel y voy a eliminar estas tres columnas? Una persona X puede añadir no sé, un dato adicional o incluso pueden estar eliminando los datos que están disponibles en esa columna y después, como yo estoy realizando un paso que hace referencia a unas columnas que después pueden o no estar, me va a generar ciertos errores, ¿ya? Entonces, en vez de estar seleccionándolas, por ejemplo, con control presionado, las selecciono y presiono suprimir y me va a ejecutar acá el paso de eliminar columnas. ¿Qué es lo que siempre se recomienda? En vez de hacer estos pasos, hay otra opción que es como la más recomendable, que es partir desde acá. Desde acá nos va a presentar una de las opciones que en mi mayoría de casos siempre ocupo, que es elegir columnas. Entonces, ¿qué me permite elegir columnas? Únicamente llamar a las columnas que voy a trabajar. Entonces, ¿qué pasa si después el usuario que me está compartiendo este informe Excel elimina esas columnas? No voy a tener ningún tipo de error en lo que es Power Query porque yo voy a estar ocupando un paso que es elegir columnas. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno cuando ejecuta este como proceso de limpieza, este paso
ya no lo aplica y nos vamos por este paso. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Ahí no se olviden que vamos a estar respondiendo todas las dudas, o si tienen algún, algún tema en particular con la exploración de Power Query, podemos estar aprovechando estas clases y sacando el máximo provecho a lo que es Power BI. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora voy a hacer el ejemplo del usuario y voy a eliminar estas columnas de mala manera y vamos a ver cómo o cuáles son los errores clásicos que uno suele tener cuando ocupa algún origen de datos que puede ir cambiando? ¿Ya? Entonces voy a abrir el Excel. Este no necesito que lo hagan, pero por ejemplo voy a quitar estas dos y voy a guardar el reporte. Lo quito, lo cierro y una vez que yo me devuelva a Power BI, ¿qué voy a hacer? Oye, actualízame la vista previa de los datos. ¿Ya? Y esto que vemos acá es uno de los errores tradicionales que suele ocurrir. ¿Qué pasa? Que suele buscar un dato o un nombre de columna que ya no existe en la base de datos. Entonces, siempre cuando yo estoy llamando a columnas que no existen, me va a tirar siempre errores. ¿Qué pasa? Que podemos fácilmente quitar esto, pero aún así, si nos damos cuenta, nos sigue tirando errores. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos conectamos a un origen de datos, a través de los conectores, se nos crean automáticamente 4 pasos. Una, el paso de origen. Oye, ¿a qué dato me estoy conectando? En este caso, a través del conector Excel Workbook, que este ya, por ejemplo, es código M, pero basta con entender la lógica sencilla de lo que se está mostrando para poder eh, saber qué me está diciendo esta función. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, hoy estoy conectando un conector de Excel Workbook y me estoy conectando a este archivo. ¿Ya? Entonces, en ese paso vemos que no hay problema. Seguimos. Segundo, en el segundo paso, oye, navego dentro del archivo y en el ítem BD me estoy conectando a la hoja. ¿Ya? Y voy a extraer todos los datos. ¿Ya? En el paso número 3, lo que hace Power BI, como sabe que este es un archivo Excel, es una hoja, lo que hace es que todos los encabezados que antes los tenía en mi primera fila, los asciende y te dice, ah, mira, el nombre correcto de cada una de las columnas es agrupación estado resultados, cuenta contable, centro de costo, entre otros nombres que estén allá. Entonces, estos 3 pasos lo hace un automático y el último que suele hacer automático es tipo de cambio. ¿Ya? Que aquí es donde tenemos el error. Un error que lo podemos corregir fácilmente si más o menos entendemos como el punto general del texto que nos informa acá. Que por ejemplo, y aquí veo que, oye, de la tabla, del paso que hice anteriormente, le está dando propiedades especiales a cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, basta con que yo borre este campo para que después en mi consulta que estoy realizando no exista la columna 14. Pero debo hacer el mismo paso con la columna 15 y 16. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hago esto, me va a ir tirando el mismo error. Que suele ocurrir que, por ejemplo, a veces que tenemos muchas columnas, no sabemos dónde están
el paso específico. Entonces, ¿cuál es como la recomendación cuando uno inicia usando Power BI? Quitar el paso y aplicarlo de nuevo. En caso que yo tenga, no sé, unas 20 o 30 columnas y no encuentre específicamente, oye, cuáles son las columnas que me fallan, uno normalmente elimina los pasos, selecciona la primera columna y con el Shift presionado selecciona la última para que queden todos seleccionados. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo todas estas columnas seleccionadas, aplico el mismo paso que me detecta el tipo de dato que tengo en cada una. ¿Ya? Porque si yo elimino ese paso que habíamos aplicado, nos transforma a que todas las columnas no se sabe qué tipo de dato es. Cuando no se sabe qué tipo de dato es, siempre nos va a colocar ese ABC. Pero si presionamos el botón de detectar tipo de datos, nos reconoce automáticamente qué tipo de datos vamos a guardar. O sea, se va a clasificar cada una de estas columnas. Y esto nos sirve también para poder crear columnas de fecha, de número, binarias, verdaderos, falsos, de text, si lo dije, numéricos, decimales, entre otras opciones. ¿Ya? Entonces en este ejercicio seleccionamos la primera columna, seleccionar la primera columna y con Shift presionado nos vamos a la última y la presionamos. Entonces nos va a colocar en verde todas las columnas. ¿Qué significa eso? Que ya las tenemos seleccionadas. Y ahí le vamos a dar a detectar cambio. Entonces automáticamente Power BI lo que hace es que me designa un tipo de dato a cada uno de las columnas. Y este paso es el mismo que estaba haciendo antes, pero ahora únicamente de las columnas que yo seleccioné. Ya que en este caso son todas las que están. Ya. Ahí, como lo decía, de a poco vamos a estar subiendo el nivel de complejidades y quizás respondiendo a algunas preguntas un poco más específicas. Ahí es importante que ustedes vayan escribiendo en el chat para poder generar retroalimentación y así poder solucionar cualquier inconveniente que tengamos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Mira, ya tenemos todas las columnas clasificadas, hicimos el análisis exploratorio de los datos. Entonces lo siguiente es hacer lo mismo en la siguiente consulta. En esta consulta era mucho más sencilla porque tenía solo 5 columnas y como habíamos dicho antes, mira, esta columna es la que se conecta a FAQ estado resultado a través del número de cuenta. Y a través de ese número de cuenta yo puedo traer toda la información adicional usando la llave foránea que está en mi base de FAQ estado resultado y la llave primaria que está en mi base de dimensión cuenta contable. Ya, esos términos en particular suelen ocuparse mucho en base de datos y después cuando uno está recién iniciando no las suele entender mucho. Ya, normalmente las llaves foráneas son llaves auxiliares que están disponibles en una base de datos para conectarse a otra. Por ejemplo, en una base de ventas tienen su root en esa base que se ejecuta una venta o una compra específica es una llave foránea. Pero esta empresa también tiene una base de datos de root, persona, nombre, dirección, comuna, sexo, edad. Ahí, en ese contexto, esa dimensión de root, o sea, esa dimensión de cliente, ocupamos el root como una llave primaria, porque con ese único root yo puedo acceder a toda la otra información. ¿Ya? Entonces, en este caso, en factado resultado, tengo la llave foránea de número de cuenta y en dimensión cuenta contable tengo la llave primaria de cuenta contable. Y después en el modelo de datos lo vamos a estar relacionando.
¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Vamos a dar un par de minutos para resolver cualquier duda. Ya, para quizá usuarios más avanzados, este es bastante sencillo porque es el pan de día a día, pero para usuarios básicos es bueno saberlo, es bueno ver que hay ciertas cosas que se pueden realizar y por qué fallan una que otra consulta. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a seguir. Siempre cuando ya tenemos ambas consultas ya realizadas, nos tenemos que ir a inicio y presionamos la opción de cerrar y aplicar. Esto nos va a permitir que ya en el modelo podamos cargar únicamente los datos que necesitamos al Power BI. Ya, entonces vamos a cerrar y aplicar. Y una vez que ya cargan, los siguientes pasos siempre es ir al modelo de datos. ¿Por qué nosotros nos vamos al modelo de datos? Porque ¿qué pasa si yo quiero traer mi información de acá y llevarla a FAQ estado resultado? Necesito siempre tener una relación, que puede ser una relación de 1 es a 1, 1 es a varios o varios es a varios. ¿Cuáles son como las relaciones más óptimas que uno puede tener? Son relaciones de 1 es a 1 o 1 es a varios. Disculpe. ¿Por qué? Porque este tipo de relaciones son de súper fácil identificar cómo se expande un filtro, cuál es el contexto con lo cual voy a relacionarlo y cuál van a ser mis principales llaves foráneas y llaves primarias con las cuales va a estar relacionado una tabla a otra. ¿Ya? Entonces, como yo ya sabía, aquí puedo buscar cuenta contable y relacionarlo con la cuenta contable de acá. Entonces, siempre cuando nosotros hagamos eso, tenemos que seleccionar esto, llevarlo a la columna específica con el clic presionado para crear el vínculo o relación. Y esto, una vez que se haga, siempre nos va a estar abriendo lo que es nuestro eh, modelo relacional, que aquí nos dice, oye, desde FAQ estado resultado, a través de esta columna vas a relacionar a DIN cuenta contable a través de esta columna. Y eso, si es correcto, siempre nos debería estar dando cardinalidades de varios es a uno es a varios o uno es a uno idealmente. ¿Ya? Esas son como las cardinalidades que uno suele buscar siempre para tener modelos de datos que se entiendan, se relacionen y después ir expandiendo los diferentes contextos de filtro que aplica. ¿Ya? Entonces, cuando ya sabemos que tenemos bien relacionado el modelo, basta con presionar acá en guardar y ya nos va a crear la relación. Entonces, acá si nos damos cuenta nos va a crear esta opción. ¿Qué significa esta opción? Que aquí yo voy a tener varios registros de la llave foránea y aquí voy a tener un único registro. Entonces, ¿qué significa? Que yo en la dimensión de cuenta contable, mis llaves principales tienen que ser únicas. ¿Por qué? Porque si mi llave principal no es única, empiezo a tener problemas con el modelo de datos. Entonces lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, si yo mi cuenta contable la pongo como 501, es remuneración, pero también tengo 501 como remuneración y adicionales
una vez que yo intente aplicar un filtro de la 501, Power BI no va a entender de cuál tipo o cuál columna voy a tener que expandir el filtro a estado resultado. Entonces acá esto nunca debe existir. Si es una llave primaria, siempre en la columna de la llave primaria debe ser única. Ya, no sé si tienen duda con esta información o le ha ocurrido que no se pueden ejecutar relaciones por algún tipo de error y por eso no puedo tener una relación de unos a varios. Ya todos estos casos son casos tipo que uno cuando empieza no suele saber por qué ocurren o por qué no se pueden relacionar o entender el modelo de datos, pero ahí de a poco uno cuando ya va trabajando un poco más va entendiendo para qué funciona todo esto. ¿Ya? Lo segundo, siempre cuando hagamos relaciones eficientes, es saber qué significa esa flechita. Esta flecha siempre me va a indicar el sentido de filtro. ¿Qué significa lo que comenté? Que yo desde esta tabla puedo filtrar por cualquiera de estos conceptos a esta tabla. Lo que no puedo hacer es que desde esta tabla, oye, desde el mes, quiero ver qué cuenta contable hay. Eso, déjame colocarlo en naranjo para ver, por ejemplo, desde el mes, quiero filtrar alguna cuenta contable. Eso a la larga no tiene una lógica precisa y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque acá en particular la dirección del filtro está que desde la dimensión me filtre una tabla de hechos. Entonces, estos casos de medio extraños que a veces quieren realizar filtro de una tabla de hechos a una tabla de dimensión, habría que hacer unas opciones diferentes a la que estamos colocando acá de manera automática. ¿Ya? La idea siempre es para modelos sencillos y escalables que todas las dimensiones tengan un sentido de filtrado único hacia las tablas de hechos. ¿Ya? A no ser de tener varias tablas de hechos y ahí ya pasa una complejidad un poco mayor. Ya, todo eso igual lo vamos a estar viendo en ejercicios prácticos luego. Y si voy muy lento o si quieren que explore, como comenté anteriormente, algo más de la información, algo más de algún panel en particular, ahí lo pueden ir comentando en el chat y aprovechamos esta instancia para poder aprender mucho más. Ya, entonces siempre cuando uno parte haciendo modelo de datos, lo primero es transformar los datos y cargarlos de la manera más eficiente. Segundo paso, realizar el modelo de datos y que tenga una dirección unidireccional, o sea, de una sola dirección, y que siempre sean relaciones de unos a varios, unos a uno o varios a uno. Estos siempre son los pasos previos que uno debería realizar antes de irnos a la vista informe y generar los diferentes análisis o informes que uno requiere. ¿Ya? No sé si hay dudas o consultas hasta este momento o si no para seguir. ¿Ya? No hay consultas. Ya, entonces, normalmente cuando uno se topa con un lienzo en blanco suele tener dificultades a saber, oye, ¿cómo parto? Y esto es el pan de cualquier analista de datos.
¿ya? Eh, ¿Qué es lo que uno siempre debe hacer? Debe saber responder tres preguntas. Uno, ¿para quién va a ser ocupado este reporte? Dos, ¿cuál es la información que necesito analizar? Y tres, eh, ¿qué tipo de, de datos son los más relevantes? Entonces, con esas tres inicialmente, uno puede empezar a hacer un análisis exploratorio. Uno siempre cuando hace, oye, elige una matriz, partimos colocando quizás entre costos, valores y periodo. ¿Ya? Y aquí pasa que me arroja cualquier cosa. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, si yo seleccioné un centro de costo, quizás con una lógica contable un poquito más desarrollada, yo digo, oye, el centro de costo nunca debe sumarse. Y acá si te das cuenta, yo lo agregué y me está haciendo una suma. Power BI detecta que automáticamente todas las columnas que son numéricas se puede hacer alguna sumarización o mostrar de manera resumida. ¿Ya? Entonces, como es numérico, dice, ah, mira, te lo voy a sumar. Pero esa columna, como no es de un origen o de una naturaleza que se necesite resumir, uno puede hacer cambios en esas opciones para que después no te vuelva a ocurrir este tipo de errores. Por ejemplo, ¿cómo debe hacer eso? Basta con seleccionar esta columna y desde este panel decirle que no me la resuma. Entonces eso va a decir que, oye, esto no necesita ni sumarización, ni promedio, ni nada de eso por defecto. Entonces, por ejemplo, acá le colocamos no resumir. Vamos a quitar lo que es centro de costo y lo vamos a agregar de nuevo. Entonces aquí vamos a notar un cambio cuando realicemos esto. Si lo quito, lo agrego, ya podemos ver que me lo agrega como con un contexto diferente. Y en este caso me lo está agregando como columna. Porque ahora entiende que esta columna en particular es una columna de clasificación más que de resumen. ¿Ya me van siguiendo? Sí. Entonces vamos a seguir. ¿Qué más podemos agregar en este gráfico? Eh, Podemos, por ejemplo, hoy añadir el tipo de registro que corresponde. Entonces, por ejemplo, el tipo de registro, donde nosotros veíamos, oye, qué es un plan, qué es el registro real, podemos verlo a través de la clase. Entonces, si yo lo agrego o lo desplazo acá, por ejemplo, ya voy a poder tener de manera resumida lo que es presupuesto real y si lo expando a un segundo nivel, voy a poder obtener los datos de periodo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos como más o menos una información sencilla de la cual podemos ir entendiendo de qué se atribuye. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si quiero empezar a analizar y comparar, oye, estos dos datos? Ya, si yo necesito hacer comparaciones entre dos columnas que son categóricas, lo que uno siempre debe ir haciendo es empezar a realizar tags. ¿Qué es tags? Todo el lenguaje de funciones que tiene actualmente Power BI. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, oye, súmame únicamente lo que es presupuesto y también después súmame únicamente lo que es el real? Y sumar, sumar real y acá arriba sumar
el class, el PPTO. Y después de estos dos datos, créame una diferencia. Entonces, siempre cuando se requieren realizar como conceptos o comparaciones, aquí es donde empezamos ya a requerir lo que es DAX. ¿Cómo poder hacer esto? Se puede hacer a través de funciones sencillas que en algunos casos uno siempre va a ocupar cuando ya tenga un nivel un poco más avanzado, que en este caso, por ejemplo, es el calculate de la suma del valor y la siguiente carácter que siempre ocupan las funciones DAX, en este caso el calculate, son los filtros. Y aquí nosotros le podemos decir, oye, del área sea igual a ppto. Y así nosotros podemos ir definiendo las diferentes funciones que vamos requiriendo. ¿Ya? Y por ejemplo acá también abajo. Ocupamos la función calculate que me sume el valor y luego el área sea igual al real. Entonces, de esta manera nosotros vamos descomponiendo un poco los valores para después poder hacer que se relacionen y crear diferencias, diferencias porcentuales u otras medidas de interés. Ya, ahí agradezco a Rayleigh que va siguiendo el chat. Ahí no se olviden que podemos ir escribiendo en la casilla. Ya, en estas primeras clases vamos a hacer como recorridos generales de, oye, cómo partir en Power BI, cómo hacer cosas de transformación, qué significa cada uno de los módulos y cómo poder ir construyendo de a poco lo que sería un reporte. ¿Ya? Y a mediados, yo creo, de la tercera, cuarta clase, vamos a ir subiendo el nivel un poco más, avanzando un poco más rápido y generando lo que estuvimos viendo al inicio de la clase, que es un reporte ya más interactivo, más funcional, que eso ya suele ocurrir después de un entendimiento general de la herramienta. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengamos todo este entendimiento, vamos a ir eh, añadiéndole módulos o diferentes tablas de hechos adicionales, creando relaciones, por ejemplo, oye, ¿cuántas personas necesito para que me arme un ingreso? Y cuáles son las diferentes análisis que uno puede ir determinando a través de Power BI. Ya en este momento, bueno, estamos casi cumpliendo la hora y no se olviden que vamos a estar presentando este mismo avance del proyecto todos los jueves y debería estar durando los próximos 6 jueves, contando esto. ¿Ya? Así que no se vayan perdiendo los videos y el contenido que vamos a ir subiendo. Como decía, ahí cada vez vamos a ir enseñando tips y en caso de tener cualquier duda o consulta, pueden ir abriendo el enlace. ¿Ya? En esta clase la vamos a dejar un poco más corta, pero yo creo que la siguiente clase la vamos a dejar que es mucho más entretenido empezar a hacer visualizaciones y ahí nos vamos a extender quizá a 1 hora y media. Ya a través de nuestro LinkedIn, que se lo voy a estar compartiendo, vamos a estar dejando la invitación para que se vayan sumando en cada una de nuestras iniciativas. Ya que si lo buscan por eh, justo lo estoy viendo como administrador. Ahí sí. Si lo buscan como miembros, eh, puede aparecer ahí. Y desde acá nosotros vamos a estar viendo el contenido, las fechas que se suben y después también vamos a estar subiendo los diferentes eventos que vamos realizando. ¿Ya? Así que le agradezco su participación. Ahí me alegra haber llegado a un montón de personas que hayan querido ver este video y espero que en el siguiente seamos cada vez más. Ya, así que me despido.
Muchas gracias por hoy y que tengan una bonita tarde. Que estén muy bien. Sí, el jueves que viene vamos a seguir con esta misma clase. Así que no se olviden de guardar lo que es el reporte Power BI que estuvimos viendo. Y este Power BI lo vamos a estar completando cada vez más para que se parezca al proyecto que voy a mostrar. Dame un segundo. Creo que me sale mejor abrirlo acá. Ejercicio, ejercicio 1 de YouTube. Ejercicio 1 de YouTube. No sé por qué no me guardó. Ahí sí. Abrir. Sí, vamos a pasar de una hoja en blanco en las próximas clases a ver un reporte como el que me está cargando ahora, que lo estuve mostrando a inicio de la sesión. Ya vamos a ver cómo crear fondos, cómo crear tarjetas, qué son las etiquetas y diferentes campos variables. ¿Ya? Y después formatos condicionales, tablas, entre otras cosas, adicionalmente de un tooltips que ese ya se lo dejó, que es una maravilla visual. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a este nivel y espero que nos puedan seguir a todos de las próximas 6 clases. Así que muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.